Pero, ¿qué palabras hubieran servido? Yo no era hábil tampoco en materia de palabras. Y, al fin de cuentas, ¿para qué? Entre todas las razones que, amén de la pereza, me habían apartado de mi vocación de artista, una de las más desalentadoras había sido la idea especiosa, pero imbatible, de que no hay proporción entre el esfuerzo agotador que exige la obra de arte y la pizca de cenizas que transmite. Pérdida de energía que no se trasluce solamente en el artista, en la falta de talento, sino también en el espectador, el oyente o el lector, en la falta de atención, regida por la brevedad de la existencia. Las obras consagradas por Fidias y sus obreros a construir el Partenón casi no son inferiores en número a las empleadas en contemplarlo, como es debido. Y sin embargo, a decir verdad, son esos raros minutos de contemplación inteligente diseminados en el curso de los siglos, vividos quizás al azar de las escalas y de los vagabundeos por algún viajero acodado en su barandilla o por algún pastor del Ática que demoraba el regreso de su rebaño, son esos minutos, digo, los que han alentado en el alma de toda la humanidad la noción de lo perfecto y de lo divino realizado sobre la tierra. Naturalmente yo no aspiraba a crear un Partenón, a lo sumo un pequeño libro, un poema entre muchos otros. Las personas que más hubiera deseado que lo leyeran, que más hubiera querido que lo comprendiesen, mi padre, por ejemplo, estaban muertas. Acerca de mis amigos de infancia, de nuestros viejos vecinos, del anciano preceptor que había depositado en mí tantas ilusiones cruelmente defraudadas, y en general acerca de los seres a quienes con más fervor les hubiera dedicado mi confidencia, ofrecido el testimonio de mi fidelidad y solicitado un eco de la suya, con mucho más fervor del que habría puesto para solicitar el aplauso de los críticos o el favor de la gente que impone las modas. Mi madre me decía en cada una de sus cartas como estribillo: está muerto, la pobrecita se muere. Han muerto ambos, no se consuelan de la muerte de Jacques. Hace ya un año que murió también ella. Otros habían sido sacrificados en la guerra, algunos a pocos pasos de mí, muchos habían desaparecido. Mi paisaje interior se extendía cual planicie semicubierta de tumbas, de ruinas, de casas cuyos habitantes hubieran partido sin dejar dirección. Valía la pena que importunara con mi débil canción a esos lectores a punto de morir. Ni siquiera los sobrevivientes la escucharían ya por mucho tiempo, ni tampoco mis amigos más nuevos. Lo que tenía que decirles a esos posibles lectores se lo dirían también o mejor ellos mismos el día menos pensado, en voz baja y cada uno para sí. El sentimiento de la vida es casi el mismo en todas partes. No ignoraba que, en mí, ese sentimiento era particularmente fuerte. Sin embargo, estaba dominado por el sentimiento tanto más vivo que yo tenía de la muerte, sentimiento que no me abandonaba nunca y que se aguzaba aún con la alegría. Me parecía que el tiempo se transformaba en polvo, el polvo brillaba como arena, pero no me sentía con ganas ni con fuerzas para trazar en ella signos inteligibles y bellos. Yo guardaría mis secretos para mí. San Pedro tampoco me confiaba los suyos. Mejor dicho, no me confiaba sino uno, que sólo los secretos que importan son incomunicables y que no se traiciona más que lo insignificante. Allí lo insignificante era ese alarde de adornos y seducciones por los que tantos visitantes, lo mismo que yo, habían paseado en innúmeras festividades, sus miradas distraídas y sus sonrisas maravilladas, sensuales, algo arrogantes. Me habría sorprendido si antes de entonces se me hubiera anunciado que en medio de esa orgía de lujo yo meditaría sobre el triunfo de la muerte, con más destreza y compunción que si sobre los muros y los pilares, en vez de los a esa hora 1000 apagados resplandores del jaspe, del coral y del ónix, se hubieran desarrollado alrededor de nosotros las escenas neblinosas de una danza macabra. Además, tales representaciones habrían aligerado con alguna apariencia humana las superficies desnudas, deslumbrantes y casi absurdas entre las cuales se establecía un espacio cada vez más inconmensurable. En la penumbra, San Pedro se despojaba cual mezquita, nos preveía, aunque sin revelarnos el misterio acerca de su propia pequeñez y acerca de la nuestra, la muerte, el aniquilamiento, tal lo esencial, y tal también la salud, la belleza, la paz, pues cuantos más se oscurecía la iglesia al extremo de dejar realmente de existir, más subyugados, transidos y apaciguados nos sentíamos nosotros por la trascendente virtud de su arquitectura indistinta. A pesar de todo eso, vale, murmuró casi a mi oído uno de los jóvenes franceses. Esta frase anuló la admiración que expresaba.
Las charlas recomenzaron en un tono que traslucía cierta jactancia, en tanto cada cual se quitaba de encima el aplastante peso de la emoción común. Mis compañeros se libraban de ella gracias a una burlona ironía con más ribetes de despecho que de insolencia. Eran muchachones distinguidos y bien educados, pero un poquitín excitados por la connivencia que fortalecía entre ellos el temor de ser víctimas, los unos en presencia de los otros, de las sugestiones de todo aquello que por Trondo y Plessis calificaba como genial puesta en escena. Por más que analizo, eso no me sorprende. Puedes fanfarronear, yo sostengo que algo vale. A mí con esas. A mí, viejito, la menor misa rezada en una iglesia de Normandía, lo mismo da. Cuando le cuente en casa de papá Anatole, se desternillarán de risa. Oh, a mí, sépanlo, todo esto me importa un rábano, lo mismo que sus comidas. Y el sentencioso jovencito demostró que todo aquello le importaba algo más que un rábano, pues arremetió con una filípica contra las comidas italianas, cuyos defectos eran precisamente los mismos de San Pedro. No cualquiera podía digerirlas. En esta materia todo el mundo estuvo de acuerdo. La putana me había confesado poco tiempo atrás que su estómago no se acostumbraba a los tallarines. La insatisfacción de los jóvenes franceses era la orden más intelectual. Las comidas sin entradas, los vinos sin cuerpo y las iglesias sin edad media los ofendían como si se tratara de desorden espiritual. Pero el fastidio que sentían les era, por lo general, agradable, pues los afirmaba en la idea de que, con excepción de Francia y de París, nada era realmente importante y digno de atención y estaba sujeto al buen sentido. No más que el resto del mundo. Italia apenas era a sus ojos una comarca deliciosa, buena para unas instructivas vacaciones cuyos resultados sirvieran para comparaciones indulgentes. San Pedro, con su majestad formidable y sombría, acababa de revelarse incomparable. No le perdonaban ese ataque dirigido a sus convicciones menos conscientes y más queridas. Se hubieran ahorcado antes de confesar el nuevo sentimiento que los había obligado a ceder y que rechazaban con sarcasmos más que corteses. Bertrand de Plessis no ponía coto a las críticas de los jóvenes y se asociaba a la maniobra defensiva con un silencio que podía parecer aprobador. Sin embargo, el desparpajo deliberadamente algo sacrílego del grupo, cuya necedad no me era más inteligible que la de cualquier otro grupo que pensara en función de tal y, en consecuencia, renunciando a pensar, ese parloteo rápido, esa benevolencia armada, ese arte innato de señalar sin insistir, de respetar sin abrumar, de engañar sin excluir, de engañarse con miras al beneficio, de explicar las cosas por sus contrarias, el pensamiento dominante por alusiones indirectas, esa esgrima de supuestos sin réplica, todo ese natural y denso juego de palabras en libertad me agradaba infinitamente. Hallaba en él la dulzura de mi lengua materna, con el prestigio de una lengua extranjera que yo hubiera conocido, pero sin esperanzas de dominar jamás sus supuestas elegancias. Qué hermoso era el francés de aquellos muchachones parisiens de la Turena o de Anjou. Qué justa la entonación de cada palabra y qué plena de sonido y de sentido en sus bocas cada sílaba. Del mismo modo, más de una vez en el campo de Stettin me había quedado bobo durante horas enteras oyendo a mi compañero Morel, que no hacía más que hablar y hablar, aunque casi nunca dijera nada, en comparación con aquel francés tan puro. El que yo había aprendido en mi lejana patria era cual fanfarria de aldea respecto de la orquesta sinfónica brandenburguesa, y así como Morel, por el solo encanto de su voz, lograba ridiculizar a los alemanes para quienes su precipitada y populachera facundia continuaba empero siendo letra muerta, así también mis compañeros de aquella tarde, prisioneros en San Pedro, minaban victoriosamente la autoridad del monumento, no en virtud de la pertinencia de sus frases, casi siempre inocuas, sino en virtud de su música, oponiendo a la arquitectura de la basílica, ya que no otra arquitectura de piedra, cuya primacía hubieran sido quizás incapaces de demostrar, por lo menos rival más peligrosa y desconocida por ellos mismos, la refinada, monumental y perfecta estructura de su lengua. En efecto, esa lengua, aun en sus descuidos, en sus improvisaciones, se relacionaba por su solidez con la arquitectura, las matemáticas y la geometría antes que con la música, y en consecuencia me aliviaba del italiano, cuya melodía, arrullo, entonaciones explosivas o suaves había padecido hasta el exceso.
cuánta amabilidad de tarjeta postal, cuánto oropel falso, cuánta bagatela de poca monta, exceso de melindres y de superlativos, exceso de mille grazie, troppo gentile o carino, exceso de tante belle cose, fórmula que la austera pía le reemplazaba instintivamente con otra menos frívola, aunque no menos convencional, cuando le deseaba a la gente tante buono santa cose. Mis oídos estaban hartos de ese floreo formulista. Por el momento prefería él, a pesar de todo eso vale, exclamación que resumía con el mínimo de medios la actitud de una civilización frente a otra, su sorpresa, su, a mi modo de ver, su superioridad, sus limitaciones, sus prejuicios, su decencia, sus secretos manipuleos, tan bien expresados mediante la introducción subrepticia de la idea principal en el adverbial, condescendiente, ingenuo y socarrón a pesar de todo, semejante a la mano de estuco aparentemente superflua con que el arquitecto conocedor de su oficio disimula un muro de sostén. En lo que a mis turistas habituales se refiere, su idioma era internacional y de circunstancias. Su uniforme mediocridad me abrumaba desde tiempo atrás. Me había tocado ya presenciar la caída del epíteto formidable. La moda de encantador llegaba a su apogeo, aunque no sin competencia por parte de exquisito y de sensacional. Extraordinario servía para todo, pronúnciese extraordinario, subrayando la vibración de las primeras eres, lo mismo que maravilloso, pronúnciese a la manera americana, articulando apenas la ere, eructado el primero como blasfemia, los ojos a lo loco, levemente saltones, exhalado el segundo, cual suspiro de agonía, con esa cara que en mi tierna llaman de pasar a mejor vida. El David de Miguel Ángel comenzaba a ser fantástico. A los turistas inteligentes se les reconocía porque no empleaban adjetivos, pero eran los menos. Eran los mismos que, reacios a las innovaciones del vocabulario, no obedecían tampoco a ciegas las fluctuaciones de la estética, osaban gustar de Cánova, no caían indefectiblemente en éxtasis delante de los primitivos y no se turbaban para convenir que, a fin de cuentas, Bernini tenía cierto talento. Los demás, seguros de su número y de su ortodoxia, se señalaban con el índice esos originales con estupor y compasión, diciéndose unos a otros: no sé si usted es como yo, pero no comprendo cómo ese individuo puede mirar eso sin vomitar. Eso que habría turbado tan descomedidamente sus funciones digestivas era, por ejemplo, un Domenichino o un Correggio, es decir, una pintura que era del buen tono, poner por las nubes en los tiempos en que Stendhal describía Italia sin nombrar siquiera a Giotto ni a los Angelico. 2 o 3 generaciones habían invertido ese ordenamiento, que las otras 2 o 3, dicho sea de paso, restablecerían en lo porvenir. El movimiento ya comenzaba. Se hacía imposible afrontar sin desazón al Caravaggio y al divino Rafael, aunque suscitaran todavía en los labios de sus indecisos admiradores una sonrisa vagamente traviesa, destinada a excusar lo que constituía por parte de ellos ora un atrevimiento apenas concebible, ora una puerilidad heredada de alguna abuela sentimental. 5 o 6 oleadas más de turistas, 1 o 2 grandes exposiciones, 1 docena de artículos, una edición de arte, acaso una película, y era de descontar que Rafael y Caravaggio acabarían por salir a flote. Llegado el momento se lo juzgaría no ya con una sonrisa, sino con expresión soñadora, dolorosa, a fuerza de felicidad, susurrando las palabras que para ese entonces hubiesen sucedido a formidable y encantador en el vocabulario del rebaño inmortal, en tanto que los primitivos retornarían a esperar en la sombra una nueva resurrección tan precaria como las anteriores. Al observar a las nuevas décimas partes de la gente, yo me preguntaba qué queja podían tener de las dictaduras y qué podrían perder en tales condiciones. Habrían perdido, es cierto, la relativa libertad de que gozaban hasta nuevo aviso, la restante décima parte de la humanidad, fracción en extremo insignificante, puesto que su misma independencia la dividía hasta lo infinito, pero ¿cómo sabían los primeros, cómo sabía el rebaño que eso sería una lástima?